Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión favorito de chismes turcos, y estoy aquí, como siempre, súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo que sé que les va a encantar. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya son parte de la familia, gracias por volver. Los quiero mucho. Hoy prepárense para un vídeo que va a prender fuego las redes sociales, o al menos, a hacer que especulemos muchísimo y nos emocione. El título ya lo adelanta, Demet Özdemir envió un mensaje secreto a Can Yaman. Y no solo eso, sino que este mensaje llegó a través de una canción. OMG. ¿Están listos para sumergirnos en el drama, el misterio y la posible reconciliación de esta icónica pareja turca? Pónganse cómodos, preparen sus palomitas y abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les pido un favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, esto es solo el principio. Vamos a estar analizando muchos más chismes, noticias y rumores del mundo de las telenovelas turcas y por supuesto de sus actores favoritos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. ¿Listos? Perfecto. Comencemos. Bueno, para los que no estén tan familiarizados con el tema, o quizás vivan en una cueva, permítanme darles una breve introducción. Demet Özdemir y Can Yaman son dos mega estrellas de Turquía. Son como Brad Pitt y Angelina Jolie, pero turcos, ¿entienden? Son guapos, talentosos y tienen legiones de fans en todo el mundo. Pero lo más importante es que fueron protagonistas de la exitosísima serie Erkencikus, que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, para quienes no la hayan visto, narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo estrella de la empresa. La trama está llena de romance, comedia, drama y por supuesto, muchos momentos de química entre los protagonistas. Y aquí es donde la magia sucedió porque la química en la pantalla de Demet y Can era innegable, palpable, explosiva. Los fans no solo amaban la serie, sino que soñaban con que esa conexión fuera real también en la vida. Querían que su amor traspasara la pantalla, que se convirtieran en la pareja perfecta dentro y fuera del set. Y bueno, por un tiempo parecía que sus sueños se harían realidad. Y aquí es donde empieza el chisme, el jugoso, el que nos mantiene pegados a la pantalla. Durante y después del rodaje, hubo muchos rumores sobre una relación entre ellos. Fotografías, comentarios, indirectas en redes sociales. La especulación estaba a la orden del día. Se les vio juntos en cenas románticas compartiendo momentos íntimos, y sus seguidores enloquecían con cada publicación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, análisis y esperanzas. ¿Eran novios? ¿Estaban enamorados? ¿Se casarían? Todas las preguntas eran válidas. Sin embargo, como toda buena historia de amor, la cosa no duró para siempre. O al menos no como muchos esperaban. Todo terminó, al menos públicamente, con un distanciamiento. Se dejaron de seguir en redes, dejaron de compartir fotos juntos, y la cosa parecía terminada. La burbuja de fantasía se rompió, y los fans se quedaron con el corazón roto. Pero, como en toda buena telenovela, las cosas nunca son tan simples, ¿verdad? Y es aquí donde entra la canción, el famoso mensaje secreto. Resulta que Demet, recientemente compartió en sus historias de Instagram una canción. Y no una canción cualquiera, no señor. Sino una canción que muchos interpretaron como una indirecta, un mensaje dirigido, ¿a quién? A Can Yaman, por supuesto. El internet explotó. Ahora la canción en cuestión es una canción bastante popular, pero lo interesante no es la melodía en sí, sino la letra. Aquí es donde los detectives de la farándula nos ponemos serios. Las letras hablan de arrepentimiento, de añoranza, de segundas oportunidades, de querer volver a empezar. ¿Les suena familiar? A mí también. Y aquí es donde empieza el análisis profundo porque, como buenos fans, vamos a diseccionar cada palabra, cada frase, cada entonación de la canción. Prestad atención. Lo primero que debemos analizar es el contexto. ¿En qué momento Demet compartió esta canción? ¿Qué estaba pasando en su vida en ese momento? ¿Estaba promocionando algún proyecto?
¿Estaba pasando por un momento personal difícil? ¿O simplemente sintió la necesidad de expresar algo? Estos detalles son cruciales para entender el mensaje. ¿Fue un posteo casual o algo mucho más profundo? Para eso vamos a repasar el timeline. Demet, en los últimos meses, ha estado en el ojo del huracán debido a su vida personal. Se casó con Oğuzhan Koç, un cantante turco, en agosto de 2022, en una ceremonia de ensueño. Pero como les dije, la vida es una telenovela, y los rumores de crisis matrimonial no tardaron en llegar. Se dice que la pareja está separada, que la relación no funcionó, y que el divorcio es inminente. Drama. Entonces compartió Demet la canción en medio de un divorcio. ¿Se sentía arrepentida? ¿Añoraba el pasado? ¿O la canción era solo una forma de desahogarse? El contexto es importante, ya que todo cobra sentido diferente dependiendo de la situación personal de Demet. La canción reflejaba sus sentimientos sobre su situación actual o sobre su relación con Can. Estaba buscando consuelo. O tal vez, una reconciliación. Después nos centramos en la letra. Aquí viene la parte divertida. ¿Qué dice la canción? ¿Cuáles son las frases que resaltan? ¿Hay alguna frase que pueda relacionarse directamente con la situación de Demet y Can? Aquí es donde entran en juego nuestras habilidades de detectives. Vamos a buscar metáforas, dobles sentidos, y cualquier pista que nos revele el verdadero significado de la canción. Para que ustedes, mis queridos espías de la farándula, puedan juzgar por sí mismos, les daré algunas frases clave de la canción. Asterisco, me equivoqué, lo admito. No supe valorar lo que tenía. Asterisco, ahora entiendo lo que perdí, y me duele en el alma. Asterisco, quiero volver atrás, cambiar el rumbo. Asterisco, una segunda oportunidad, eso es lo que pido. Asterisco, el tiempo cura las heridas, pero no borra el recuerdo. Asterisco, te extraño. ¿Qué les parece? ¿Suenan a arrepentimiento? ¿A añoranza? ¿A un deseo de volver a empezar? A mí sí. Las letras son bastante claras y sugieren que la persona que canta la canción se arrepiente de algo que hizo en el pasado y desea corregir sus errores. ¿A quién podría estar dirigida esta canción? Exacto. Otro aspecto importante a considerar es la reacción de Can. ¿Respondió de alguna manera? ¿Comentó algo en redes sociales? ¿Compartió alguna canción similar? Si Can no respondió, ¿por qué? ¿Está ignorando el mensaje? ¿O simplemente no quiere dar pie a más especulaciones? La ausencia de respuesta también puede ser un mensaje en sí misma. Ojo con eso. Hasta el momento, la respuesta de Can ha sido silencio. No ha publicado nada relacionado con la canción, no ha hecho ningún comentario público, y ha seguido con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Significa esto que no le importa? ¿O que prefiere no alimentar los rumores? La falta de respuesta de Can puede tener varias explicaciones. Tal vez simplemente no quiere avivar el fuego. Tal vez no quiere darle falsas esperanzas a Demet. O tal vez está esperando el momento adecuado para responder, o la situación no se presta para ello. El silencio a veces dice mucho más que 1000 palabras. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta el estado actual de la vida de cada uno de ellos. Como mencioné, Demet está actualmente o estaba casada con Oğuzhan Koç. Y ahora, con los rumores de divorcio, la situación se vuelve aún más compleja. ¿Podría ser esta canción una especie de llamada a la acción? Un intento de revivir una conexión del pasado, aprovechando la fragilidad de su presente. Can, por su parte, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia, y parece estar enfocado en su carrera. En cuanto a su vida sentimental, se desconoce si tiene alguna relación. Pero si está soltero, la situación podría ser mucho más propicia para un reencuentro. La soltería es el mejor caldo de cultivo para los romances. No nos olvidemos de las redes sociales. ¿Demet ha estado publicando fotos o vídeos que sugieran algo? ¿Ha habido algún comentario de amigos o personas cercanas a ellos que nos dé alguna pista? Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos dan acceso a información y a la vida de los famosos. Por otro, están llenas de rumores y especulaciones. Hay que ser cautelosos.
Demet ha estado publicando fotos, pero son más bien relacionadas con su trabajo y su vida personal. Pero hay algunos detalles que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, a veces publica fotos con corazones o con frases emotivas que podrían ser interpretadas como indirectas. Sus fans, por supuesto, no pierden detalle y analizan cada publicación con lupa. ¿Y qué hay de los amigos en común? ¿Han dicho algo? ¿Han dado alguna pista? Hasta el momento, no ha habido ningún comentario relevante por parte de sus amigos o personas cercanas. Pero eso no significa que no estén al tanto de la situación. En resumen, estamos ante un escenario lleno de incógnitas y posibilidades. ¿Fue la canción un mensaje? ¿Fue una simple coincidencia? ¿Hay un reencuentro en puerta? ¿Volveremos a ver a Demet y Can juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la expectación es máxima. Los fans están desesperados por saber la verdad, por saber qué es lo que realmente pasó entre ellos, y por verlos juntos de nuevo. Y para que no se queden con la intriga, les voy a dar mi humilde opinión. Personalmente creo que esta canción es algo más que una simple elección musical. Creo que Demet, de alguna manera, quiso expresar algo. Si ese algo es arrepentimiento, añoranza, o simplemente un guiño al pasado, es algo que solo ella sabe. Pero el hecho de que haya compartido esa canción, y de que haya elegido esa letra en particular, me hace pensar que hay algo más detrás. La elección de esa canción, en un momento como este, no puede ser casualidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Can responderá? ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán ignorándose? No lo sé. Y probablemente ustedes tampoco, pero lo emocionante es que estamos en el punto álgido de la telenovela de la vida real. El drama está en su punto máximo, y todos estamos sentados en primera fila, esperando el próximo capítulo. Pero les diré algo, si fuera por mí me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que harían una gran pareja, y que su química es innegable. Pero al final la decisión es de ellos. Y nosotros los fans, solo podemos esperar y desear lo mejor para ambos. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este análisis sobre el mensaje secreto de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan mantenido al tanto de todos los detalles de este apasionante drama. He intentado darles una visión completa, analizando todos los aspectos, y ofreciendo mi opinión personal. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Espero sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la canción fue un mensaje? ¿Creen que hay futuro para Demet y Can? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Todas las opiniones son bienvenidas. Quiero leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos, y juntos podemos seguir disfrutando de este fascinante mundo de las telenovelas turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima, mis espías de la farándula. No se pierdan el próximo chisme.